bienvenidos a la presentación de este libro de Amelia Serrayer Calvo, Madera de Sueño, publicado por Ondina Ediciones. Quiero agradecerle a ella y a la editorial, que está su directora aquí, Sí. Paco Márquez, que haya querido presentar este libro aquí. Y bueno, lo dejo con la palabra de ellos, será más interesante lo que voy a decir yo, y me dijeron que va a comenzar Alberto Moratti. No lo sé. Imagino que sí. Pero bueno. Bienvenidos, muchas gracias por venir a esta Madera de Sueños de Amelia. Tenemos aquí, lógicamente, a Amelia, a Antonino Nieto Rodríguez y a Brunil de Román. No sé si empezar diciendo algo de ellos o directamente pasamos a la presentación. Amelia Serrayer Calvo es escritora y traductora, eso ya lo sabemos todos. Profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, en 2015 defendió en la Universidad Complutense de Madrid su tesis doctoral en filología eslava, dedicada a la obra de Richard Kapuscinski. Entre 2007 y 2009 trabajó como lectora de filología hispánica en la Universidad de Breslavia, Polonia. Además, Serrayer es autora del ensayo Cenizas y Fuego, crónicas de Richard Kapuscinski, del libro de relato Requiem y Magnitaco, historias del confinamiento, y del poemario Blanco Rojo. Medalla Gloria Artis 2018 por su labor como difusora de la literatura polaca. Actualmente es mentora de ucraniano del programa CELA 3. Increíblemente es cierto. Si quieres añadir algo. No, gracias. Entrenamiento toca la guitarra. Exactamente, luego se irá descubriendo para la marcha. Alberto lo cuenta todo muy bien. Antonino Nieto Rodríguez está aquí porque lo nacieron. No reconoce más lugar de nacimiento. No reconoce más lugar de nacimiento que aquellos en los que es o fue feliz. ¿Fue? Feliz. Es poeta, videoartista, creador de espectáculos en los que aúna la poesía, las artes plásticas, el circo, los bailes, las orquestas sinfónicas y cualquier cosa que os imaginéis. Polifacético. Totalmente. Es colaborador habitual en diferentes programas de radio, revistas culturales y libros colectivos. Ha publicado más de 50 libros que no voy a enumerar. Muchas gracias. Ha sido traducido al inglés, al ruso, al alemán, al italiano, al chino, al gallego. Bueno, es autor también de un vídeo, poema, El apagón, de Blackout, junto con el director de cine Miquel Navarro. Crea, dirige e interpreta el concierto ritual Contrario a las agujas del reloj, que es un concierto ritual que en el otoño del año 2021 lleva por diferentes cementerios de la geografía española. Puedo seguir diciendo cosas, pero no sé. Es que me abruma. Pero en fin, tenemos aquí a un auténtico artista, un escritor, realmente un polifacético, pero con todas las letras artista. Un maestro. Y Brunil de Román Ibáñez, licenciada en Filología Inglesa, Filología Hispánica, idea en Antropología. Sus artículos de antropología han aparecido en diferentes publicaciones y ha dado charlas y ponencias en universidades y diferentes instituciones. Ha publicado 2 poemarios, Dones del Viento y Animal Profundo, y una novela, El viaje de Leo. Ha ganado premios nacionales e internacionales y parte de su obra ha sido traducida también a diferentes lenguas. Ha vivido en diferentes países de Europa, de América y de África. Participa en numerosas antologías y publicaciones internacionales, colabora en proyectos artísticos como poeta, narradora oral, presentadora y ponente. Tiene experiencia también en radio, en danza, prologuista, coordina eventos, dirige... Ya nos podemos ir todos. No, quedaos. Y además es miembro de honor de la Unión Nacional de Escritores desde España. Igual que Albert, que me lo ha dicho, pero... Sí, porque la verdad que Alberto también tiene un largo currículum que sintetizar en algún momento de la tarde. No es necesario. Unas pinceladas. Vamos al grano, vamos a hablar de Madera de Sueños. Antes de decir nada, o antes de pasar a lo que es la obra en sí misma, me gustaría que tuvierais una ensoñación de la madera. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace una ensoñación de la madera? Pensad en un árbol.
Los libros, las hojas, salen de la madera, salen de los árboles. Pensad en un árbol, vuestro árbol preferido, e imaginad su tronco, imaginad su madera, y veros tocándolo, veros abrazándolo. Hacedlo. Pensad en ello. ¿Cuál es vuestro árbol preferido? ¿Con cuál os quedaríais? ¿Qué árbol os llevaríais a casa? Si tuvierais un jardín, y si no lo tuvierais también en medio del salón, y al que pudierais abrazar. ¿Qué sentís? ¿Qué os comunica? ¿Qué pensamientos o sentimientos le transmitís? ¿Qué diálogos entabláis con él? ¿Qué le contaríais? ¿Y qué os contaría ese árbol? ¿Qué os contaría esa madera? La madera que después se transforma en otros objetos, en muebles, en tallas de madera, en esculturas, en estanterías para los libros. Pues pensad en todas esas posibilidades de la madera, pero sobre todo esa comunicación que tenéis con la madera y con los árboles. Pensad en ello. Pues a partir de ahí es de donde hay que empezar a leer el libro de Amelia. Y además de los árboles, además de la madera, el libro viaja por diferentes ciudades. Es decir, viaja por Madrid, lógicamente, por Cracovia, por Buenos Aires, por Donosti, por Bilbao. ¿Quién está en Cracovia, por ejemplo? ¿Quién conoce Cracovia? Bien. ¿Alguien más conoce Cracovia? Entonces, ¿a qué os huele Cracovia? ¿O qué os sugiere Cracovia? Pues esas cosas, velas, historias. Velas iba a decir yo también, porque hay un lugar, hay un bar, un restaurante extraño que tiene un armario y puedes pasar a través de él y está todo lleno como de roña negra y lo limpiaron y el dueño se enfadó muchísimo porque era lo que le daba el ambiente al sitio. Entonces es un bohemio para mí Cracovia. Sí, es que eso es una... Nos sugieren cosas también. ¿Y Buenos Aires? ¿Quién conoce Buenos Aires? Ahí van más libreros. ¿Qué músicas, por ejemplo, te evoca a Buenos Aires? ¿Os evocan a Buenos Aires? Tango, la milonga... Claro. La avenida más ancha del mundo. La avenida más ancha. El monumento de los Y si conquistadores. estás ahí, yo no conozco Buenos Aires, Monumento de los desgraciadamente. conquistadores. Pero si estás en la avenida más ancha del mundo, no te sientes un poquito de hormiga o un poquito de pienso. Bueno, Sí, ahí, sí, sí. ahí se cruza un paso de peatones casi delante, teniendo delante la Casa Rosada, el que dicen que es el paso de peatones más largo de todos los que hay en el mundo, que yo lo he cruzado. Entonces tengo que ir a cruzarlo. Hay mucho teatro en No Buenos Aires vayas que muy no te puedes despacio, perder. no vayas muy despacio que no te va a dar tiempo. Y Donosti, por ejemplo, Donosti, ¿qué color os sugiere Donosti? Azul. A mí Buen azul. Azul, sí, pero El azul. gris pérgola. Sí. Sí, Verde, pero que te quiero verde. Un verde ¿Y también. Bilbao? Rojo. Rojo. gris. Pero fíjate, yo, Bilbao, cuando lo conocí por primera vez, era un color gris, ya no es color gris. Ahora Bilbao es una ciudad luminosa también. Sí. Con una grandísima cultura y también con muchas ganas también. Mucha energía. Pues Amelia lo que hace es encapsular toda esa nostalgia de todas esas ciudades, de todas esas maderas, y en sus 20 años en Polonia, en el viento de Donosti, o en los paseos, o en esos sitios. Y no sé si está previsto así. Me gustaría que leyeras un breve poema de miscelánea territorial de la parte esa. Bueno, pues esto no estaba previsto, pero es lo interesante de las presentaciones. Es que además, voy a confesar, ayer miércoles dijeron, vamos a hacer una videollamada para prepararla, y yo no me quise conectar. No es que no pudiera, es que no quise conectarme, dije yo no puedo. Pero cuando vi la llamada dije, no quiero conectarme, quiero que sea más improvisación, quiero que sea más espontáneo. Y ya está, y como surja. De acuerdo. Pues claro, estoy en la parte de la miscelánea territorial, como bien has dicho, y viajamos, tenemos diferentes posibles destinos, ¿no? Pero para no pisar nada de lo que se avecina, podemos viajar a... Sí, me doy una pincelada.
Sí. No podemos desvelar el libro lo tienen que comprar y tienen que verlo después. Ahora no es cuestión de leerse el libro. Sí. No hemos venido solo para hablar de tu libro, de mi libro, no solo para eso, confiamos en ello. Bueno, pues un poquito de la romanza porteña, ¿no?, que ha salido en Buenos Aires muy aludido, y en honor a gratitud a los libreros, a Claudio y Raúl, que siempre hacen magia y también saben improvisar, aunque no debemos de confiar demasiado en esa virtud. Sí, perdona, ha sido un error mío no dar las gracias al centro donde nos acogen ahora. Muchísimas gracias. No, es que sobre Alberto recaía un poco la responsabilidad de presentar, y como todo lo hace muy concienciadamente, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Pero eso tiene su mérito, que siempre parece que algún detalle se puede escapar. Pero viajamos a Buenos Aires, pues, romanza porteña, ciudad de música y furia, con tu río verde plata, de sombra y eterno azul, con el cielo negro en llamas. Nunca duermes, Buenos Aires, la intensa luz de tus calles silba a los libertadores los secretos del presente. 100.000 hileras de árboles y 810 fuentes alimentan el gentío por tus infinitas calles. Un enigma, el porvenir. Cada sombra, mar de olores, café, tango y sensaciones en constante devenir. Vamos ya. Y ahora unas preguntas, un par de preguntas al público, en el sentido de lo que me ha capturado de Madera de Sueños, que habla en un momento determinado también de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Quién de aquí siente que la rutina digital nos está robando los sueños? ¿Cómo que? ¿Quién cree o considera o siente que la rutina digital, es decir, esta vorágine que hay ahora con la IA, nos quita, nos cercena los sueños? Bueno, lo está intentando por lo menos. Bien, sí. Bien dicho, Alberto. Pero yo creo que las emociones no nos las puede quitar. Y los sueños tampoco, ¿eh? Yo. ¿Qué sueño te va a quitar la IA? No. Te quita la realidad. Los sueños son Te quita el trabajo. como dijo el clásico. Pero sueños, Yo creo, Alberto, que Bueno, hay creo una que si no te empresa- ponen a mí no me quita una... ninguno. Hay una empresa en California, Estados Unidos, entre Ajá. un montón que hay, que crean homínidos, ¿cómo se llama eso? Homínidos. Bueno, ¿clones? homínidos, esa músculos. cosa. 100.000 al año, mezcla de robot y humano. Eso es ya el futuro, porque el ser humano es ya el pasado. Pero ahí está, la cuestión es, tenemos que habituarnos a ello y cada vez más extendido, pero que no nos quiten, que no nos deshumanicen, que no nos quiten los sueños. Claro, nunca. ¿quiénes son los que van a controlar la seguridad en el Mundial de Fútbol ahora? Los coches que vienen, la gente. ¿Quién? Perros robots. Bueno, yo creo Pero si Yo el creo robot se que- estropea, que tiene la que haber palabra- yo un creo detrás. que el Perdón, error Un segundito que Álvaro. Álvaro. Sí, no, simplemente para decir que yo creo que los sueños son imposibles que nos los roben, nos pertenecen, y yo confío en que nunca nos roben los sueños. Vamos, compañero. Los Estamos contigo. los sueños, como todo en la vida, es producto de una combinación de números y letras, que es el ADN. Si nos varían el ADN, ya te están variando eso. Esto Bueno, se eso está lo vamos a dejarlo en Muy signo de bien, interrogación. perdóname, Bueno, tenías la palabra. No, yo opino que el hacer las cosas sin que se tengan en cuenta otras, pues lleva al caos, que es lo que nos va a llevar la digitalización. Yo creo que podríamos haber hecho una cosa más inteligente, que es dedicar 50% a la digitalización y 50% a la analogización. Meterse al 100% no tiene vuelta atrás, y ya estamos en un camino que nos va a llevar a momentos tremendamente peligrosos, no digo más, pero tremendamente peligrosos.
porque en un sistema en el cual se puede copiar todo, se puede hablar sin que esté hablando la persona, se pueden cambiar cabezas por cuerpos, en fin, es un sistema en el cual la verdad desaparece y únicamente todo es ficticio, todo es mentira, todo es virtual, que es la palabra más adecuada para la digitalización, y vamos por mal camino. Pero siempre nos quedará la poesía. Eso sí, y eso sí que es pura fantasía y pura inteligencia. Y ahí la IA lo tiene complicado. La mala, A día de hoy la se han IA hecho no. novelas, por ejemplo el premio en Japón, que son muy modernos, el de hace 3 años, el Premio Nacional de Novela, reconoció que utilizó una IA completamente y de ese 100% utilizó un 70-60%. Lo dijo, si fuera un español diría que no utilizó la IA, ¿vale? Y la IA, una inteligencia artificial que le hizo la novela. Entonces, esa persona con su valor creativo cribó y dijo lo que valía y lo que no valía. La poesía por ahora es un poco complejo y las máquinas y los software no pueden. A ver cómo lo hacen. Y entonces enlazo con este comentario, A ver cómo lo es hacen. decir, que Amelia dice, en un momento en el libro, dice, confieso que estoy viva, no os sirvo para nada. Y mi pregunta es, ¿la poesía debe ser útil o debe ser rebelde? ¿O qué debe ser? Lírica. Sobre todo lírica. Como veis, la poesía también puede dar lugar a debates muy interesantes, ¿no? Como lo que acabamos de tener sobre la inteligencia artificial o sobre... Pero sí, me gusta mucho la lectura que has hecho, Alberto, y todos estos temas que estás poniendo sobre la mesa, y un maravilloso prólogo que no se deberían perder, que es pura poesía. Sí, bueno, eso, yo voy a imitar a mi amigo Pepe Lavar, que dice, tenéis que comprar el libro por el prólogo. Luego os lo leéis. A ver, por el prólogo, por las ilustraciones, sí, por supuesto. de Martín Andrade, por las reseñas, que también hay una de Antonino, de Luis Ayadó, y por supuesto sacada del prólogo, incluso por los poemas. Sí, pues... y entonces, es curioso porque, sin embargo, no soy precisamente una defensora ultranza de la IA, los traductores literarios estamos muy amenazados, porque ya se nos sustituye mucho, ¿no? Pero sí que escribe poemas. Yo no sé qué pasa qué pasará con eso, ¿no? Incluso a veces hay compañeros que son poetas al uso y tradicional y que con una fértil imaginación y un nivel importante como Gonzalo Escarpa, que ellos juegan a hacer, por ejemplo, en justas poéticas, a ver si el público distingue cuáles son poemas creados tradicionalmente y cuál es de una IA entrenada por el propio Escarpa, porque claro, cuando la entrenas... ¿Por el propio? Poeta, sí, pues entonces evidentemente eso no es lo mismo por lo visto, porque yo no he llegado a entrenar tanto una inteligencia artificial pues que como ha hecho él, pero bueno, para experimentar, para crear, ¿no? Con ese fin, o para poner, para también debatir sobre este tema desde otro ángulo. Y entonces le ha metido tanto Garcilaso que a mí es algo que un poco me asusta, pero los poemas que genera una vez entrenada no son malos. ¿Qué sentido tiene la poesía si no es vivencia, si es... Claro, pero no iba tanto la pregunta por lo eso. visto sí que para mí ya eso también es cierto que me imagino que pocas personas van a tener la inquietud que tiene como poeta Gonzalo, debe invertir mucho tiempo en entrenarla. Pero digo, no estaba dejando fuera ya la IA. Sí, Lo que estoy hablando es para nosotros, que muchos de aquí sois escritores y poetas. ¿En qué sentido la poesía es útil? ¿O la consideráis útil? Es decir, yo tengo un verso además, de hecho, si la poesía es necesaria, quiero que lo demuestre. Es decir, creo que sea útil. Sino fundamental. Es decir, entonces, ¿hasta qué punto es útil o la utilizamos como reivindicación simplemente? Aparte de reivindicar, yo creo que cualquier cosa que hagas que potencie los sentimientos del ser humano es útil. Es que yo creo que la poesía es el máximo de crear sentimientos. Claro.
Es que es, aunque sea útil para ti mismo, entregarlos nada y más. que te los devuelvan, o sea que es que yo creo que la poesía siempre va a ser útil, aunque escribas en defensa del negrito de África, te quiero decir, o Aunque con reverencia absoluta, A los negritos de África. digo por decir, ¿no? Te quiero decir que siempre tomamos esa palabra, ¿no? O que estemos en plena rebeldía o lo que sea, y estás motivando sentimientos hacia otras personas, hacia los otros, que te rodean. Si es un ser útil, habría que prepararse. Sí. Uno de los comentarios más bonitos, me imagino que los habrán hecho a vosotros también, y a vosotras, es cuando han leído un poema tuyo y dicen, has expresado lo que yo siento. Cosas que de bandada o que se emocionan leyendo algo tuyo. Sí. El mayor regalo que ese, claro que es útil la Mi poesía. amiga Teresa Vallejo, que es una buena amiga mía, habla de lo bello bueno, que es una combinación de dos palabras preciosas. Y yo creo, en mi honesta opinión, que la circuitería, digamos, la circuitería artificial, que es la de la inteligencia artificial, es una circuitería que no tiene sentimientos, que no tiene pasiones, que no tiene calidad, que no tiene amor, que no tiene odio, que no tiene todo lo que diferencia al ser humano de la máquina. Es decir, Pero la máquina lo puede siempre imitar. será máquina. Y la máquina podrá hacer cosas como memorizar, como recopilar, como distribuir, pero lo que no podrá hacer es amar, no podrá apasionarse por nada, no podrá ponerse de mal humor, no podrá tener ira. Es decir, lo que el alma de los creyentes o el cerebro de los no creyentes, el cerebro de las neuronas, nunca podrá sustituir por circuitería artificial. Dijiste una cosa importante, Alberto, que me gustó. Dice, mientras sea útil para mí mismo, ya es suficiente. Bueno, Yo quiero aquel decir también que- otra cosa cuando terminen los señores. sí, Yo pienso Yo he abierto debate. eso es, cuando terminen los Todo el mundo señores, puede yo opinar. quiero decir algo sobre la poesía. Pero que ¿Y hable por qué no Amelia, ahora? que es la protagonista. Porque hay muchas personas que están hablando una detrás de otra y yo no quiero interrumpir ese discurso. Quiero ser respetuosa y educada y cuando me dé la vez, entonces yo hablo. Solo quería decir un breve apunte que ese poema se titula Sutil Inutilidad y está planteando ese debate y se puede ver desde diferentes ámbitos, porque también se puede ver que precisamente la inteligencia artificial sí que es útil para determinadas cosas, pero porque es un medio para, pero la poesía es un fin en sí mismo. Entonces, el ser útil no siempre te engrandece, aunque todos queremos ser útiles para los demás y queremos ser necesarios, por supuesto, pero si algo en sí mismo no tiene valor, sino que es porque produce tal X, Y, Z, entonces no es lo mismo que eso ya que la poesía, ¿no? Que es, pues, no necesitas estar subordinada a un interés como la inteligencia artificial y por eso mismo está a una función o a un capital económico entonces por eso mismo está muy por encima. Muy bien. Cinta. Yo creo que el valor más grande que tiene la poesía es que hace resaltar que somos únicos e irrepetibles. Ese es el valor para mí profundo de la poesía. Podemos ver el amor en términos generales o conceptual, pero cada persona va a expresar sus ideas sobre el amor de una manera distinta. Esa es la grandeza de la poesía, que señala que somos únicos e irrepetibles en nuestra visión de los grandes conceptos del amor, de la rebeldía, de la protesta, de la denuncia social, de todo eso. Es que ese es el concepto, además, aunándolo con madera de sueños. Somos únicos y irrepetibles. Un bosque de encinas, un bosque de olivos, un bosque de pinos, son el mismo árbol, pero todos son distintos. Eso es lo bueno también de las personas. Cada uno somos iguales, pero somos distintos. Y somos de una manera, tenemos una raza. Yo, si me lo permitís, os voy a
a contar una cosa. Yo soy el futuro en presente. Soy un ser no nacido y soy un fantasma perfecto, por eso me veis. Y desde ese ángulo os voy a explicar. La luz, hoy en día, en el momento que estamos viviendo, oculta ya más que las sombras. La luz nos oculta más que las sombras. Y dentro de esa ocultación que la luz ejerce en estos momentos, la poesía es el flotador que nos puede permitir, de algún modo, hurgar y bucear en eso que la luz y las sombras nos ocultan. Y desde ahí, tratar de tirar para adelante, en la medida que se pueda. Yo en una comida, hace como un par de meses, con el Cardenal de Madrid, que estábamos charlando, somos amigos, le dije, Carlos, antes de la vida, ¿qué fue? Después vino la vida. Y ahora viene la IA, que ya no es vida. El verbo seguramente desaparecerá. Cuéntame. ¿Qué hizo el cardenal? Me miró y el silencio fue su respuesta. Y en ese momento crucial estamos. Termino ya, para dar paso a mis compañeros de mesa. Me vais a decir 3 números. Tres números, del 14 al 69. El 7. 7. No, Hombre, del 14 al 69. Perdón. 27. 27. Otro número más. 14 a 69. Número curioso. El 15. 41. 69. Y 41. 41. 27, 41 y 69. Os voy a leer un verso de cada página. Y así os dejo con el buen sabor de boca de querer leerlo después. ¿Con el buen sabor de boca, Quererlo leerlo después, pero no voy a leerlo. Bueno. Página 27, dice Amelia. Ante la desnudez del paisaje y la verdad del poema, Javier crece en elocuentes silencios. Y luego sigue. 41 dijisteis, ¿no? Sí. Dime, filósofo, ¿qué es esta era de autismo y ONGs? Una pregunta que lanza. Y el 69, palabras recién dichas, soledades en llamas. Y ahora ya cedo la palabra Empezamos con ganas y seguimos con más ganas. Exactamente, con sorpresas también. La verdad, como escoria cosechadora de lo aún por borrar. En esa hambruna, Amelia Serraller Calvo vertebra el caudal de abrazos que insignian al verbo, a lo irrespirable en la conjunción del ser. Su universo, la lengua del barro en persecución permanente. Su carnal celebración, madera de sueños, poesía sobre la existencia, los sueños y el corazón. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Gracias al Centro de Arte Moderno y a la editorial Ondina por esta celebración sin tasas a respiración abierta. Gracias a Amelia Serraller Calvo, autora de este imprescindible paraíso que nos sostiene nuestros, Madera de Sueños. Gracias a Martín Andrade, a Alberto Morate, a Brunilde Román Ibáñez y al guapo Antonino Nieto Rodríguez, por sus ritmos, por su belleza a flor de piel. Y gracias a todos y a cada uno de los aquí presentes, por respirar en los fértiles e insaciables caldos que aquí, en este renglón de la eternidad, se han dado cita contra la ferocidad del tiempo y sus máscaras. Hablo de los océanos del arte, de la siempre hermosa conjugación de lo mejor. Hermosa la carnal contaduría que hoy compartimos. Grande su radiografía del abismo personalizada en cuantos hoy aquí celebramos la vida.
a ellos, a vosotros, a vuestra alma, a lo que de infinito en ellos y vosotros late, gracias sin límites. Juntos, la alegría es cuerpo inagotable y la nada pesa menos. Gracias a mi hija Lagusia, a mis nietos Nico y Carlota, a Quique, a Amalia Madre, suyo el corazón que me late vivo. Del no lugar sin límites esta sed. Gracias, amor. Solo tú sabes tu nombre. ¿Lo gritas? Amor. 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 Gracias a todos y a cada uno de vosotros. ¿Para qué negarlo? Vuestra presencia da cuerpo a esta gozosa celebración. Viva pues la madre que os parió. A todos y a cada uno. A la de 3 grite cada uno el nombre de su madre. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Juan Antonia. ¿Cómo olvidar a aquellos de los que venimos o a aquellos con los que compartimos el todo y la nada? Esa fuente del delirio que nos encuerpa unos y no otros. Desde el brutal cosmopolitismo de la nada, un muerto es todos los muertos. Importa que no se hubiesen conocido, hoy forman parte de la misma sabiduría. Este es un acto que no distingue entre vivos y muertos porque todo es en presente. Démosle pues la mano a los que estando no se ven. Encendamos al calor de la común finitud lo interminable de la llama. Que aquí estamos y juntos la celebración es mayor, más inútil. Por si así agotásemos la total contaduría que nos crece, os invito a que juntos y de una vez alumbremos a lo tanto invisible. El libro, el vivo viajero del infinito, no el amor. El libro, el acopio, la constante interdependencia, la resurrección de los muertos. Bebe la luz de las sombras, de lo que en sí misma crece lo que no existe. ¿Y sabes por qué la tierra no se ahoga nunca? Porque nada sobre el vacío, sí, sobre la ausencia, sobre el abrazo que el verbo mastica en su multiplicar al ser, a lo incontable del quiero y sus ajuares. Despertar, sí, consolar la memoria en el almacén del olvido. La belleza, el carnal refrigerio de la soledad. La lágrima, la máscara que adueña a lo prohibido. La arena, el polvo, el temblor que te da nombre, la frutal alambrada arengando a los sueños, a lo que del amor aquí fertiliza al silencio. ¿Para qué entonces la vida? ¿Para qué entonces la espuma, la horma, la lluvia que adinera a las cosechas? De lo visible del cuento, la respiración. Disfrutar el grito, disfrutar sin fronteras ni sometimientos el piadoso florecer de la nada. Sombras que el pasado encumbran el salón de lo que no existe, de lo aún por concebir y ya en restauración. Sí, en reedición permanente, madera de sueños. Señoras y señores, ese portal del infinito que el alma escuela en su ventilar, la imborrable hoguera de las incontables sinrazones que especian en celebración permanente a lo que no nos fue dado. Su pulso, Amelia Serraller Calvo. 2 poemas. Al misterio, que me pidiste. Música callada del recuerdo, sol que calienta en invierno, el deseo hecho palabra, lluvia en el desierto de la melancolía, un puñetazo en medio de la rutina, salir al balcón de noche, el aullido de la luna, correr por un gran parque casi sin contaminación, son tus sueños y temores que otro ya narró, lágrimas furtivas, aire sin mascarilla, reírse con los amigos, una canción prohibida, o cuando la belleza te invade en la ciudad de la prisa y el ruido, donde compartes tu soledad. Canción del migrante, homenaje al maestro, a todos los refugiados de este cruel mundo. Ávila, nevada y sola, vacía el llano la luna, llena con su sombra pálida, aunque sepa mi destino. Yo nunca llegaré a Ávila, por la nieve, por las piedras, senda roja, noche ávida, la muerte me está llamando, desde las almenas de Ávila. ¡Ay, qué silencio tan grande! ¡Ay, yerma, meseta mágica! ¡Ay, que la muerte me aguarda entre las
almenas de Ávila, Ávila, nevada y sola. Todos los colores, la vida sin más. En esa condición o es revelación, la vida un servicio a la nada, esto mastica Amelia Serrallet. No quiero esta vida de prisas, de identidad hipotecada, en este agotador baile de la nada. Dime, filósofo, ¿qué es esta era de autismo y ONGs? No sirvo para vuestra nada. Desde la nada, el universo, ese grito de lo inútil encarnando la impiedad de la alegría. Comer, beber, concienciar al nacido. Reproducir el sinfín de la caricia que abandera al inocente, al número y la letra. Cruento el despilfarro de lo visible. Esa renta el alma, sí, la boca que lo invisible escoba en su celebrarse feroz digestión de lo imposible. Cosecha, dices, ni hombre ni mujer. La vida lo que no existe, el rostro de la nada. El alimento, la lágrima, esculpe corazones. La inteligencia, una minusvalía humana. El pensamiento, la cal. Boca de la culpa que empresa al quiero. El verbo, un gas, desnuda. Esa carcajada sostiene a lo inútil. Ni verdad ni mentira. Todo es, todo respira. Y en esa sanación ya todo sucedió. Tú solo masticas para que todo se cumpla. Niégate y comprobarás la virtualidad de la ley. Eres lo que nunca fuiste, ni número ni letra, el peso sin culpa. La luz, el tiempo, el renglón de la mente, despensas en el solar del silencio, sí, en la feroz celebración, tú, tu nombre, las vísceras que te consuelan al dente, rastros de la guerra, de la sin par bendición que sostiene a la farsa, a lo que de ti o en ti respira, esto es, imprime a la carcajada. La verdad, el temblor que patrocina el grito, aquel o aquello, ¿quién? Que se hace de oro con la miseria, la enfermedad y la muerte. La mascarilla, el dinero, la morfina, el salón de lo siempre vivo. Te vas, engordas a lo invisible, vuelves en camuflado aliento. Amelia Serrallet te lo anticipa, festiva, acogedora, sin tasas. Desafías la noche, remontas al alba, lo vivo, tu muda, baba que crece a lo inagotable. En tal salón, Amelia, ojera de los recuerdos, espejo de los días, de los sueños un bostezo. ¿Y entonces qué? Deletrea Amelia, creas perfiles y avatares que devoran tu sangre, los pasos lágrimas huecas, ahorman el cáliz de lo feliz en el después y el aún de la imperial orfandad. Fronteras, miedos, cánticos del fuego y la duración, dones que a los sueños burlan. El universo y todos sus consuelos, credos, formas, laberintos, no más que información en el carrusel de abrazos que persiga al inocente. Al celebrado señorío de las cadenas, más allá el cántico de lo irrespirable, ni muerte, ni dolor, ni miseria, lo que te come a pleno rendimiento. Conjugamos la irredenta consumación de la eternidad, sintiente, Amelia Serrallet, rostro, manos, vientre, que lo insabido ese velo empuña. No soy falsa ni sensata, tampoco soy tu muñeca, confieso con honra confusa, ya no soy donde era. Alimento del presente, intensa luz libertadora de calles y fértiles porvenires. Amelia Serrallet, con humor y sin nostalgia, ha llegado. Está en ti, en tu piel, en tus ojos, en la vertical hilaridad que crece a la alegría. ¡Viva la vida! Has llegado, Amelia, disfruta. Y con ella, tú, que en esta sed hambruna, que en este no lugar del paraíso nos acompañas. Bébete, cómete, renácete único y feliz, un elixir. Gritan tus sueños, tus partes, tus restos, madera de sueños. Su descorchadora, su incansable escanciadora, Amelia Serrallet Calvo. Celébrate en ella y con ella, sin tasas. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos.
artistas no trabajamos. ¿O no? Sí, que pues no creo que la inteligencia artificial consiga provocarnos tantas cosas como Antonino Nieto. Sí. Y muchas gracias por removernos en el buen sentido, tanto Alberto como Antonino. Y bueno, pues en este lado de la mesa tenemos la suerte de contar con Brunilde Román Ibáñez y creo que ella también tiene sorpresas preparadas para todos, unas cuantas. ¿Tu nombre es Brunilde. Es la primera vez que yo sé, ¿no? Me suena. Sí. Hay una Me ópera lo con dicen una cuantas Brunilde. veces, sí. Que me lo han dicho unas cuantas veces. Es el comentario estándar. Bueno, Hay una Valquiria Brunilde. Exactamente. Cuidado. Los Nibelungos, Wagner, bueno, por ahí estoy. Y ahora estoy La aquí. hija de Bota. Sí, exactamente. ¿Qué has dicho? Del dios Wotan, Odino Wotan. Sí. La preferida. Sí. Caerá en desgracia, pero bueno, pero aquí está la hija de Wotan para entrar en ese árbol que es como el Yggdrasil, ¿no? De los nórdicos, ese árbol que era el eje del mundo. Y aquí tenemos un árbol simbólico que no solo es un árbol de sueño, es el título del libro, también es un poema, también es una guitarra, también es un papel, es una escritura, también es una traducción. Entonces, bueno, ¿qué hay dentro de ese poema que yo creo que simboliza de alguna manera el espíritu que hay? Vemos que los poemas son muy diversos, los veréis cuando compréis el libro maravilloso, pero hay como ese elemento unificador. ¿Por qué has escogido ese título? Vamos con las preguntas de sacar los entresijos del libro. Sí, pues has lanzado claves. Pues resume muchas cosas y efectivamente el papel tiene esas dos dimensiones, ¿no? Concreta, que viene de la madera, es una de las maravillas que esos árboles que tanto nos llenan nos aportan, y luego tienen pues la literatura, tantas cosas, las cartas, la comunicación, y yo creo que en mi vida además es muy importante, yo creo que es la de todos, los dos ámbitos, ¿no? El más concreto, la madera, que también atesora tantas experiencias, que está viva, ¿no? Por ejemplo, los músicos notamos, y yo creo que a lo mejor también alguien que escuche con atención, que los instrumentos se dilatan y se contraen por la temperatura, porque la madera es permeable y en el fondo por eso también puede dar tantos ecos, sonidos, matices, y siente o reacciona al entorno, y entonces pues es muy buen binomio para precisamente sacar de allí notas, sonidos, sentimientos, y por otro lado pues la madera pues son nuestras raíces, nuestra identidad, algo muy físico que no siempre se valora, y que podemos ver a veces el pasado milenario de algunos árboles, ¿no? Como ese famoso jabón que ya ni se sabe calcular porque sigue vivo, pero no hay anillos suficientes para calcular exactamente cuántos siglos tiene. Y entonces yo creo que algunas de las maravillas que tenemos en el arte, en la expresión, en la reivindicación, tienen mucho que agradecer precisamente algo que parece muy sencillo, como pues, un tronco, y que tanto nos proporciona. Y efectivamente los guitarristas a veces, bueno, es porque es el gremio que más
conozco, pero en el fondo cualquier instrumentista pues también tienes esa pequeña obsesión, no suena igual el abeto que el palo santo, que la caoba, y entonces por eso Continente Contenido es bonito, que en algo que parece muy terrenal, muy físico y que lo es también, como es la madera, pues quepan tantas ilusiones. Bueno, yo lanzo una pregunta para todos nosotros, para los poetas, porque es un tema interesante. ¿Con qué sueñan los árboles, no? Aquí tenemos algunos sueños de árboles que hay aquí dentro, pero bueno, luego cada uno es algo que como poetas y como seres humanos, algo que nos interpela, ¿no? ¿Cuál es nuestra raíz? ¿Hacia dónde va y con qué sueña? O nuestro tronco, o nuestra madera noble, porque dentro de un árbol hay muchos árboles. Entonces, bueno, es un tema muy interesante. Estábamos en el eje vertical, en el arriba y en el abajo, en el que nos lleva del inframundo hacia los mundos sutiles, y ahora vamos a recorrer el nivel horizontal, vamos a recorrer un mosaico, efectivamente, creo que ha leído alguien un poco de mosaico, que es uno de los poemas, y dentro de ese mosaico, porque dentro de este libro también hay diferentes mosaicos geográficos, hemos hablado un poco de ello, luego igual volvemos, pero también hay un mosaico de autores con los que Amelia dialoga, que es muy interesante porque ha leído Antonino antes la canción del jinete, la de Ávila, Nevada y Sola, o sea, hay como que habla de refugiados, además, entonces hay un diálogo dentro, hay muchas capas dentro de ese árbol, ¿no? Porque está hablando con Lorca, pero nos está hablando de los refugiados. Tenemos otro poema también que hace el Cántico Reflejo, una referencia al cántico universal de nuestro grandísimo San Juan, que yo amo, y que mete también a Narciso. Entonces, bueno, vemos que es un árbol que tiene capas y capas y capas. Luego tenemos Métrico Desvivir, que ya nos dice el desvivir que empieza vivo sin vivir en ti, Santa Teresa. Entonces, bueno, todo ese mosaico, también esos diálogos que a mí, dialogar con los poetas, sobre todo los muertos, mis grandes maestros, es algo que me fascina, y veo que Amelia también anda por ese camino. Si nos puedes contar un poquito más. Sí, como está estructurado en diferentes bloques temáticos el libro, pues digamos, soy traductora y traditora, pero una traditora fiel, ¿no? Intentamos. Entonces, Traducir tiene algo de música para camaleones, de adaptarse lógicamente y buscar la voz del autor, y creo que bueno, esa es nuestra, sobre todo traducir poesía es una especie de quijotada, pero es un imposible que hacemos real cuando tenemos un encargo, y es algo con lo que te peleas también, sí, con las palabras, y las forjas un poco, y entonces es todo un proceso, y creo que gracias a eso pues desarrollas como una cierta habilidad para emular, bueno, en este caso es para intentar trasvasar y reflejar fielmente, recoger ese estilo, esa voz que hace único a un autor, y claro, pues cuando ya cometí un pecado mayor, que es el de traductora, que era publicar mi propia poesía, y no como antes, ¿no? Que me escondía en los grandes poetas. Pues he tenido la suerte de traducir un poco a Emily Dickinson, de traducir bastante más pues, a Pushkin, a Turgenev, pues a Szymborska, a gente más anónima, pero también interesante. Y siempre el traductor pues no es el culpable al 100%, ¿no? Del resultado, ¿no? Es una especie de culpa compartida. Pero a la hora de escribir, yo ya, de pasar de, digamos, de nadar en piscina a nadar en el mar, pues me parece interesante dialogar con los grandes, ¿no? Porque uno como poeta también se cuestiona, y es sano que te cuestiones, pero digo, no puede estar mal, aparte que es algo que se viene haciendo también, lógicamente, es una forma de homenajear, que han hecho otros antes que yo, y se seguirá haciendo. Y me gustaba también porque digamos que tengo un cierto gusto ecléctico por la poesía, que no soy ni de
excesivamente purista, que todo tenga que tener una métrica clásica, y entonces escribo a veces en unas formas que son tradicionales, si además pienso que el tema es así eterno, y cuando me pongo más reivindicativa, que ya ha habido algunos ejemplos, muchas veces, pues entonces ya o hablo de la inteligencia artificial, eso es en verso libre o en verso blanco, porque me parece que es más coherente y que sería como un poco amanerado hablar de algo, de un tema así como de más de debate y pues con ropajes del barroco, ¿no? Entonces sería un choque que de momento, pues a lo mejor es solo una búsqueda que hay que hacer en un próximo libro, pero sí, lo dejamos. Pero de momento pues intentamos adecuar fondo y forma y también, por supuesto, esos guiños que nos falten, que hay toda una serie, hay una pequeña gran sección que son guiños a grandes escritores y vamos, no se oculta en ningún momento, ¿no? Que yo creo que además es una especie de diálogo acertijo, ¿no? Porque tiene una parte lúdica la poesía, y al estar indicado, pues ser personas inquietas los lectores, pues a veces se revela claramente, otras veces pues que homenaje al maestro. Entonces un buen lector no necesitará buscarlo en ningún sitio, pero otro, pues, o que justamente tenga un momento de laguna, pues hay formas de saber con qué maestro estamos dialogando, esas claves también. Bueno, pues aquí estamos en este árbol laberíntico en el que Amelia se codea con los grandes. Como ir a una fiesta, y pues ayer estuve con Juan Ramón, hoy con Lorca, con San Juan de la Cruz. Bueno, pues es un poco lo que estamos haciendo aquí, que es muy bonito también y que es un gran recurso para los poetas. A mí yo digo que me encanta y me parece esa honra a los maestros, me parece que es necesaria. Bueno, también me gustaría hablar hemos hablado de los poemas de Buenos Aires, de Cracovia, y me gustaría que nos contases un poco, porque tú escribiste mucho sobre Kapuscinski, es que no sé cómo se pronuncia. Kapuscinski. Kapuscinski. Bueno, ese, a mí me encanta, pero nunca he sabido pronunciarlo, y bueno, sobre esa estancia en Cracovia también, el hecho de seguir a Kapuscinski por el mundo. Háblanos un poquito de esa parte. Sí, esto es una parte interesante, porque no es habitual, ¿no? Que en estas latitudes... Claro, yo no conocía nada de esa faceta de ella, de Grupi, de Kapuscinski, de ir por el mundo. Digo, me encanta. Yo lo hice con Rumi, ¿no? Pero se lo llegué a Turquía, ya ahí me quedé. Y ella ha seguido y ha seguido. Sí, yo soy reincidente. Sí, vale. Entonces, qué bien, me encanta. Sí, pues como decidí estudiar pues filología eslava, entonces que me interesaba vivamente, pues he vivido un tiempo en Polonia. Primero aterricé en Cracovia como estudiante, el mismo año que, por cierto, falleció Karol Wojtyła, ¿no? Fue Juan Pablo II, que allí fue, y bueno, en todas partes fue evidentemente un hito, pero fue curioso vivirlo allí. También fue el año de la Revolución Naranja en Ucrania, que entonces no se sabía lo que se estaba fraguando, pero muy cerca pues tuvimos también esa oportunidad, los que quisimos, de ver lo que ocurría al otro lado de la frontera. Y entonces me entusiasman los corresponsales de guerra. Francamente me parece que es un oficio muy necesario, muy arriesgado, que poco a poco van siendo sustituidos por los fact-checkers, por otro tipo de periodismo no tan deshumanizado, ¿no? Entonces Kapuscinski es como el último gran reportero con esa especie de aura romántica, en el sentido de que él iba al lugar de los hechos, se preparaba antes, como él decía, pues por lo menos 200 páginas por cada una que escribía, y sobre todo me gusta mucho ese espíritu que es muy polaco de no midas tus fuerzas
estoy haciendo como intentando hacer una buena traducción no miras tus sueños por tus capacidades. Dicho por algo queda más bonito, pero por ejemplo, imaginaos una persona que, como era él, que de repente en el año 58 de la Polonia comunista le encargan, es decir, en la más absoluta soledad, sin ni siquiera un cámara que le acompañe y sin una red como así, digamos, ni de contactos, ni dinero, ni nada, cubrir todas las diferentes independencias de África que se empieza a descolonizar. Y para todo el continente una persona. Entonces, pues Kapuscinski es una persona que acepta hace frente a unos retos imposibles e increíbles y que fue capaz de salir adelante. Exactamente, de estar a la altura de esos desafíos, ¿no? Y entonces, además, aparte de reportero, poeta, por cierto, que eso es algo que tiene en común con algunos grandes del reporterismo, curiosamente, como pueden ser una de las pioneras, Sofía Casanova-Trusowska, que también era una gallega poeta que acabó siendo corresponsal por azares del destino durante 75 años y 2 guerras mundiales y demás. Pues está esa figura del corresponsal poeta, o más cercano en el tiempo, Alfonso Armada Rodríguez, por ejemplo, que es otro caso. Y cuando ya en medio de las nieves de Cracovia, aparte, claro, de disfrutar de sus velas, de su bohemia y de empaparme de la historia, formarme, porque pues es un poco la meca de mis estudios, ¿no? Y lógicamente allí tenían un nivel mayor que el que teníamos aquí, ¿no? Pues también me quedó tiempo para investigar un poco más, bueno, y luego ya trabajando, ir conociendo a los diferentes reporteros que habían colaborado con él. Y luego, bueno, pues vino esa loca idea de escribir una tesis ya pensada también, pues como que luego podría ser una fuente de trabajo, porque en aquel entonces trabajaba para el departamento de filología eslava de la Complutense. Y entonces, pues investigar que pues nosotros vivimos 7 vidas como un gato, pues en los países anglosajones viven 9 y yo no sé cuántas vivió Kapuscinski, pero intenté desentrañar. Él, cuando ya me puse a investigar, ya acababa de morir, pero sí que tuve contacto con su viuda, con su hija, sobre todo con los colegas suyos, reporteros, y la obra que podía leer en el original, lo que no estaba traducido, lo que no se conocía, acceso que me dieron también a veces en la universidad o ellos mismos, la fundación. Y entonces para mí fue muy interesante, lógicamente, y me llevó a veces a sitios insospechados. Claro, nunca podré decir que haya seguido todos sus pasos, ¿no? Pero bueno, pues sí que pude pues recorrer aparte de, por supuesto, Polonia, el espacio postsoviético y Rusia, y que ya también estaba como mi propio interés previo, pero vi pues algunos países más, México, que era uno de sus centros de operaciones, luego un proyecto que no surgió y que espero retomar en Cartagena de Indias también, en la Fundación Nuevo Periodismo Americano, como ves, de Caraballo García Márquez. Allí hay también mucho interés, mucha colaboración, y creo que además era un mago del lenguaje, ¿no? Que es como una persona que también ha sido cuestionada, pues porque digamos que era en un principio corresponsal y también reportero de un país del bloque del Este, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando en su juventud pues tenía una especie como de comunista utópico, lo cual en la revisión que hay de la historia en Polonia pues levanta muchas ampollas. Kapuscinski también evolucionó. Y luego pues hay el tema de la ficción, no ficción, la faction, si los reporteros, que es muy interesante, si los reportajes de guerra, que pueden ser literatura, no,
y él, como tenía un estilo literario que cultivaba, da pie a ese debate, que es complejo, ¿no? Que es interesante. Y creo que en cualquier caso, una cosa que nadie a lo mejor puede entender es el sacrificio, digo, mirando, ahora hay personas que cómodamente de sus pues pueden decir, pues en Kapuscinski, en una edición inglesa, en la contraportada, dice que conoció al Che y realmente no le conoció. Eso es algo que es verdad, que es como una especie de estrategia editorial. Andina Ediciones y Paco Murphy no hacen eso, pero después, pues bueno, se puede decir, pues Kapuscinski alimentaba su propia leyenda, que tampoco lo quiso corregir, aunque él no lo escribió, digamos, ¿no? Pero ¿quién es la persona que ha sobrevivido a la malaria cerebral, que ha viajado tanto con tan poco, aunque luego tuviera éxito, que siguió, ¿no? O sea, que murió con las botas puestas? Porque es curioso, en su último libro se llama Zapitsky Spitalne, como los apuntes del hospital, y ya tenía otros, y ahí seguía. Por eso en África decía, un día más con vida. Exactamente, sí, que además suena todavía más dramático en polaco, porque es eso, jeszcze James Richard, pero se te ponen los pelos de punta cuando escuchas la frase. Y bueno, pues hay poesía en Kapuscinski, ¿no? Aparte hay guerra, hay polémica, hay poesía, hay grandes emociones. Una pregunta, Amelia, ¿has traducido la poesía de Kapuscinski? No, yo ya le he traducido, o sea, ya desde hace tiempo tiene una gran traductora que es Agata Oseseksuya, al castellano, muy amiga de Jorge Raldo, y que además fue pareja de Kapuscinski en el pasado, y contra eso es difícil luchar, pero bueno, tampoco que yo también soy una amiga y que admiro la labor de Sonata, pero sí que he traducido reportajes de los que estaban, como digamos, inéditos, y bueno, con el beneplácito, porque lógicamente no lo vamos a hacer de otra forma, ¿no? Desde la fundación. Sí. Bueno, pues yo creo que nos ha dicho cosas muy interesantes. Si alguien tiene preguntas, se las hacéis luego si queréis profundizar un poco más. Yo voy a leer este poema de Cracovia y ya, bueno, pues damos paso. ¿Y este poema de Cracovia quién lo ha escrito? Ella, es el de ella. Es el del libro, es el del libro. Sí, con la ilustración ahí al lado lo tenéis. Martín Andrade, como todas las ilustraciones. Y sí. Si queréis ir pasando un ejemplar para fijaros también en la forma, ¿no? Vale, pues yo con esto ya termino con Cracovia de mis 20 años. Hace 20 años que nos conocimos. Luz de mis días de abril. Hace 20 años. Juntos nos quisimos, pero tuve que partir. En el país de las nieves hablábamos sin parar. La distancia nos unió. Hace 20 años aprendimos a soñar, cena y velas para dos. Cada viaje fue un adiós al ego y a las espadas. Te llamé en una noche abierta y ardimos en soledad. Al alba de tus palabras, 20 años, nada más. Como ven, también acompañada, yo lo he dejado todo en las mejores manos y no he tenido que hacer casi nada. No hemos dicho algunas de las fechorías y proezas de Alberto Morate. Les recomiendo su libro Caravanserai y luego como agitador cultural pues nos propone de todo y todo interesante, mucho teatro y no solo, ¿no? Y además da mucha vida también a Carabanchel, que es un barrio interesante. Es un barrio universal. Y universal, efectivamente es un mosaico, es madera de sueños. Y ahora queríamos dar paso, aparte de que luego por supuesto continuaremos este diálogo con ustedes, pero a una poeta también, Cinta Gil, Rosa Gil, G-U-I-L. Esa era mi duda porque lo he visto escrito de las dos formas. No. Y eso que nos conocemos, es de origen austriaco. Fíjate. Pues si no te importa
salir a la palestra, que es también una poeta de la tertulia, compañera y gran poeta ella de algunos... voy a salir a... Sí. Algunos estamos aquí de la tertulia que dirige con Javier Díaz Gil, de Rascamanes, que es un nombre curiosísimo. Pero pues Tinta Rosa, Gil... Leo desde aquí, ¿verdad? Pues si prefieres, a mí no me importa estar en un sitio o en otro, creo que mi voz llega a todos y entonces prefiero leerlo desde aquí. De acuerdo. ¿Por qué he elegido estos dos poemas? Porque Amelia lo que hace es dibujar una estructura en la que estamos todos. La tierra y el cielo. ¿La qué? La tierra y el cielo. Me voy a poner ahí porque creo que va a ser mejor. Bueno, yo es que no oigo muy bien. Por eso. Eso es verdad, ¿eh? Por eso no voy a poner ahí. Bueno, como diría Ortega, en lugar de rigorosamente. Muy bien, pues voy a ello, ¿vale? No quiero extenderme tampoco mucho porque sé que hay personas que tienen que participar y yo soy muy respetuosa con el tiempo de los demás. Muy bien. Así que ahí va. Es demasiado. Cielo. Exactamente. Tierra y cielo. A veces soy árbol y extiendo mis ramas en señal de cobijo. Otros días quiero volar, pero siento vértigo. Me encaramo y mido la distancia entre cielo y suelo. Mecida por el sol, soñadora y leve, muto en hoja. A mi copa, el acordeón del viento aviva y confunde. Ojalá la tierra me acoja el día de mi caída. Y voy a lo profundo. Aquí has hablado del ser y aquí viene ese otro paso que damos cuando salimos del ser y enfrentamos o nos aposentamos en la realidad. Entonces por eso he elegido este poema. Renacimiento. Amanezco. La vida mece mis pupilas. Aspiro la brisa y bebo la luz de mi sombra en primavera. La señora Woolf lo llamó una habitación propia. Se acabó la angustia de luchar por algo que no existe. Nosotros. Lectura que nos ha puesto la piel de gallina en el mejor de los sentidos. El power. Sí. Y el primer poema, por cierto, que es de una de las antologías lo provocó, ¿no? De la exposición, lo que la hoja te cuenta, que todavía sigue por ahí, es un diálogo entre collage y al estilo Madera de Sueños, como podéis ver. Muy inspirador entre collage y poemas. Tenemos... que no queríamos cerrar el acto sin música, aunque iba a haber, tengo una pequeña lesión en la muñeca, va a haber música en directo, pero tenemos a las musas, tenemos a Brunilde, tenemos también a Claudia y Raúl, los atentos libreros que han hecho magia para que podamos disfrutar de esta parte. Y a lo mejor quizás necesitaremos de la parte de arriba para bailar más... con más espacio. Pues igual, lo único que igual tienen que estar ahí con las cabezas torcidas. Lo podemos intentar aquí haciendo un poquito de espacio. Sí. Estos dos asientos y el de lobo, pues igual es moverlos un O poco. bailar sobre nosotros. Bailar sobre tu tumba. ¡Qué bonito! Bueno, pues qué bonito. Esta silla de aquí la retiramos, ¿no? Sí, podéis para aprovechar y sentaros en la mesa siguiente. Sí, por favor. Si nos podemos poner un poco las escaleras, quizá, o
donde diga el señor Rivero. El DJ, señor DJ, también con el Ten cuidado, no te caigas. El sueño, no lo que me faltaba. A lo mejor en un retroceso no te molesta. Por este lado. Claro. Oh, qué bien. Oh. Adivine, adivine. Tiene que adivinarlo, ¿sí? No, eso yo creo que en este espacio lo voy a intentar apañar. Voy a hacer lo que pueda. Pero si te pones ahí atrás, así deja un poquito más. Siempre ahí. Pero yo no